Increíbles aves prehistóricas, 10 descubrimientos sorprendentes que te dejarán sin aliento. Javier aspiraba a ser paleontólogo, pero su realidad se definía en el estrecho espacio de la tienda de abarrotes familiar. Entre la charola de maíz fresco y las risas de sus amigos que reían al hablar de fútbol, su corazón palpitaba por un sueño distante. La rutina diaria lo ahogaba, sentía el peso de las expectativas familiares que le reclamaban enfocar su vida en el legado que había pasado de generación en generación. Sin embargo, en lo profundo de su ser, la pasión por el estudio de los fósiles lo llamaba a desafiar lo convencional. La soledad de su anhelo lo atormentaba. ¿Cómo podría alzar su voz frente al mundo que prefería el ruido de las tendencias pasajeras sobre el eco de unas aves que un día surcaron los cielos de su pueblo? Un día, el destino le sonrió. Mientras buscaba cajas viejas en el desván de su casa, sus manos se toparon con un diario cubierto de polvo. Las páginas amarillentas llevaban las vivencias de su abuelo, un reconocido explorador. Cada hoja contenía relatos de expediciones, de hallazgos arqueológicos y, sobre todo, una mención de aquellas grandes aves que, según sus descripciones apasionadas, habían sido los titanes de los cielos. Javier sintió que la llama de su ambición reavivaba, pero ante el recuerdo de su padre, cuya voz resonaba exigiendo compromiso con el negocio familiar, sentía que el aliento se le cortaba. ¿Se atrevería a interrumpir el legado de su padre siguiendo el elusivo abrazo de la ciencia? La tensión crecía, se armó de determinación y se inscribió en la universidad local. Sin embargo, la felicidad y el conocimiento que esperaba al llegar a sus aulas pronto se mezclaron en una nube espesa de burla y desdén. Sus antiguos compañeros no veían en él más que un soñador extraño, un bicho raro que prefería los fósiles a las fiestas. Cada risa era como un jarro de agua helada que apagaba su entusiasmo. Necesitaba encontrar respaldo, su voz lo requería. Fue así que conoció a Mara, la sabia profesora, cuya mirada destilaba conocimiento e historia. Ella reconoció su talento y, aunque ella misma había sido olvidada por la comunidad académica, se volvió su guía. Mientras juntos exploraban el mundo de las aves prehistóricas, el temor de Javier se intensificaba. Las constantes presiones de su padre en el negocio familiar se volvían opresivas. La tienda necesitaba más ayuda y su responsabilidad se agolpaba con cada día. ¿Era mejor desafiar las expectativas y seguir su camino, dejando atrás la vida que había conocido? El dilema moral pesaba en su interior. Si decidía presentar sus descubrimientos en un simposio académico, lo que una vez fue un sueño podría convertirse en una pesadilla para su familia. ¿Arriesgaría su estabilidad por un futuro incierto? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se preparaba para el simposio, la presión lo aplastaba. Era un instante de máxima angustia. El recuerdo de su abuelo palpitaba en su mente, empujándolo a dar un paso adelante. Pero la inquietante realidad de su familia lo mantenía anclado al suelo. Por un momento, un secreto oculto de su familia resurgió en forma de susurros entre las sombras. La revelación de un antiguo perjuicio que había mantenido a los suyos en la pobreza lo incitó a luchar. Sin embargo, el miedo al fracaso lo encarcelaba. La sala estaba en silencio y la ansiedad se apoderaba de cada rincón de su ser. ¿Podría desatar las palabras adecuadas para reivindicar su legado y de su abuelo? La multitud lo observaba. El mundo giraba y su corazón tambaleaba ante la encrucijada. ¿Qué camino escogería? El quiebre llegó cuando el día del simposio se presentó con la misma intensidad de un temporal. Javier se encontraba en el backstage, el corazón latiendo frenéticamente mientras su mente le ofrecía un torbellino de pensamientos. Había pasado semanas preparando su presentación, sumergido en el mar de datos sobre aquellas aves prehistóricas que habían capturado su imaginación.
Pero cada vez que intentaba concentrarse, la voz de su padre resonaba en su cabeza. No hay futuro en los sueños, hijo, solo en la realidad. La tensión le apretaba el pecho como un corsé implacable. A medida que los minutos se deslizaban, vio a sus compañeros, manos nerviosas y miradas burlonas. La ansiedad se transformaba en rabia contenida. ¿Qué sabían ellos sobre su lucha interna? Era más que un simple sueño, era la posibilidad de cambiar su destino, de romper el ciclo de monotonía que había perseguido a su familia durante generaciones. Cerrar los ojos no era una opción. La imagen de su abuelo sonriendo, reluciendo entre sus relatos de gloria, lo instaba a salir al escenario y demostrar que era más que un simple abarrotero. Cuando finalmente pisó el escenario, el aire se detuvo alrededor de él. La sala, llena de rostros que resaltaban su escepticismo, se convirtió en un campo de batalla. Respiró hondo y, por primera vez, se sintió fuerte. Presentó sus descubrimientos con precisión. Cada diapositiva era un paso hacia la reivindicación de no solo su pasión, sino de un legado que había temido interrumpir. Habló de aves que, millones de años atrás, habían volado por los cielos. Llenó la sala con sus anhelos, su deseo de investigar. La voz del miedo, cobarde ante el empuje de la esperanza, se desvaneció gradualmente. No obstante, no era solo un desafío académico. Mientras Javier expuso su trabajo, se dio cuenta de que no solo se presentaba a sí mismo ante la toga de los académicos, estaba revelando su verdadero yo. En un momento de profunda claridad, se sintió liberado del peso de las expectativas familiares. El lugar donde crecieron sus raíces ya no lo detenía. Las dudas comenzaron a disiparse, convirtiéndose en un combustible que lo impulsaba a seguir adelante, a desear más que lo que le ofrecían sus circunstancias. La reacción del público fue una mezcla inquietante de admiración y desconcierto. Algunos aplaudían, otros murmuraban. Esa dualidad encarnaba la lucha que Javier había llevado consigo, el deseo de ser visto y comprendido, aun cuando su elección desconcertaba a los demás. La adrenalina lo envolvía, y en ese instante todo cobraba sentido. Estaba allí, por él y su futuro, pero también como homenaje a su abuelo y la historia que había rescatado del olvido. Al finalizar, el aplauso resonó a través del auditorio, una mezcla de sonidos que buscaban validarlo. Sin embargo, la vorágine de los sentimientos no se detuvo. Javier sabía que este era solo el inicio. La voz de su padre regresó en un susurro, preguntándose si a su hijo le habrían servido de algo los sueños. Mientras abandonaba el escenario, sintió que incluso las cajas de la tienda de abarrotes intentaban atraparlo nuevamente, pero ahora su rumbo era diferente. Se dio cuenta de que este paso lo obligaba a confrontar no solo a su familia, sino a una tradición que había aprendido a cuestionar. Y lo que había sido un simple impulso para seguir el camino de sus sueños se tornó en una decisión abrumadora. Tendía una cuerda sobre el abismo entre su pasado y su futuro. Era el momento de reconstruir su vida, pero la urgencia de su próximo desafío comenzaba a arder en él. ¿Cómo comunicaría su nueva visión a su padre? ¿Cómo desafiaría las raíces que podrían apretar su progreso? El viaje apenas comenzaba y el eco de sus descubrimientos estaba a punto de chocar con la dura realidad de su hogar. Javier dejó el escenario con una mezcla de euforia y miedo que le revolvía el estómago. El calor de los aplausos aún resonaba en sus oídos, pero su mente estaba en una lucha constante. Había dado un gran paso, pero el verdadero desafío comenzaba ahora. La imagen de su padre, con su mirada de desaprobación, parecía acecharlo en cada esquina. Al regresar a casa, el ambiente familiar era tenso. La tienda de abarrotes, ese santuario del pasado donde su padre había pasado la vida, lo recibió como un recordatorio de todo lo que Javier quería dejar atrás. El aroma a productos enlatados y pan recién horneado se mezclaba con una opaca sensación de inevitabilidad. Preparó un café y trató de calmarse, pero la ansiedad se filtraba a través de sus pensamientos como agua. La conversación estaba pendiente, y sabía que no podría esquivarla. Esa noche,
tomó la decisión de ser honesto. Al compartir la cena con su familia, su padre habló sobre las ventas del día. Javier sintió cómo su voz se quebró cuando finalmente se hizo el silencio, y con una respiración profunda decidió dar el paso delante. Habló sobre el simposio, sobre sus descubrimientos y sobre el futuro que anhelaba. Sin embargo, cada palabra era como un golpe en las murallas de la tradición familiar. La reacción de su padre no se hizo esperar. Las palabras cortantes salieron de su boca, como cuchillos afilados. ¿Por qué le das importancia a un simple hobby? En esta familia trabajamos, hijo. Los sueños no dan de comer. La punzada de la decepción le atravesó el pecho a Javier. Había esperado un apoyo, un mínimo de curiosidad. No era simplemente un hobby, era su vida. La respuesta de su padre despertó una rabia profunda, la misma rabia que había acumulado en todos esos años de lucha interna. ¿Acaso estaba condenado a vivir siempre a la sombra de los temores de otros? Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, una chispa se encendió en su interior. Comprendió que no podía cambiar lo que su padre pensaba, ni lo que su familia había construido a su alrededor, pero sí podía decidir qué hacer con su propia vida. Las aves prehistóricas eran más que su investigación. Representaban la posibilidad de volar, de liberarse de las cadenas del pasado. Determinó que su próxima acción debía ser doble: seguir profundizando en su investigación, pero también buscar un camino que le permitiera comunicar su nueva visión. Comenzó a trazar un plan, a buscar oportunidades para hablar sobre sus hallazgos en otros espacios académicos y a crear conexiones con personas que compartieran su pasión. Era un camino que requería valor, pero la adrenalina, esa misma que había sentido en el escenario, lo impulsaba hacia adelante. Pronto sintió que el trabajo de investigación lo envolvaba de nuevo. Cada artículo, cada libro, cada pieza de información recopilada se convertía en una herramienta para forjar su futuro. Pero con cada avance, la confrontación con su padre pesaba más en su mente. Tenía que encontrar una forma de hacerle entender que sus sueños eran una parte vital de su ser. No se trataba de abandonarlo, sino de transformarlo. Sin embargo, una pequeña duda golpeaba sus pensamientos. ¿Estaría preparado para enfrentar las consecuencias de su elección? A medida que avanzaba, la historia de su familia seguía merodeando como un eco distante. El riesgo de una fractura emocional era inminente, pero el deseo de vivir auténticamente lo mantenía firme. Mientras su corazón latía con el fervor de un nuevo propósito, Javier estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. Con el tiempo, se dio cuenta de que no solo se trataba de su carrera o su relación con su padre, sino de la esencia misma de lo que significaba ser él. Estaba decidido a interceder en el abismo entre el pasado y un futuro posible, pero la gran pregunta persistía en su mente: ¿qué pasaría si esta vez sus sueños realmente lo llevaban a la caída? El día siguiente amaneció gris, y la atmósfera pareció reflejar su estado interno. Javier se despertó sintiendo el peso del mundo empujando su pecho. Era el momento de actuar, de no dejarse llevar por el miedo o la duda. Pasó horas revisando sus notas y los descubrimientos sobre las aves prehistóricas, buscando la manera de convertir su pasión en algo tangible. Había decidido crear una presentación que no solo resumiera su trabajo, sino que también hablara directamente a su propósito, desafiar las expectativas y demostrar que su investigación merecía un lugar en la conversación académica. Estaba claro que debía convencer no solo a su padre, sino también a quienes tenían el poder de cambiar su futuro. La duda seguía acechando, pero la adrenalina se convirtió en una aliada inesperada. Comenzó a esbozar los puntos clave de su presentación, dosificando su mensaje para que resonara en cualquier audiencia. Esto no se trataba de un simple hobby, era un viaje hacia el conocimiento, una búsqueda de la verdad que incluso su padre podría llegar a apreciar si se lo presentaba de la manera adecuada. Mientras organizaba sus ideas, recordaba la sensación de haber estado en el escenario ayer, el temor transformado en energía.
Ahora tenía que replicar eso, pero en un contexto más académico. Durante días, Javier se sumergió en esa tarea, fijando una fecha para el pequeño evento al que le gustaría presentar su trabajo, una jornada de ponencias en la universidad. Con cada desliz del bolígrafo sobre la hoja, empezó a liberar algo más que pensamientos, se atendía también a sus inseguridades. Al practicar frente a su espejo, no solo ensayaba su voz, sino que se iba despojando de las cadenas impuestas por las expectativas ajenas. Sin embargo, la confrontación con su padre aguardaba al final de cada día. Cada avance en su presentación era también un recordatorio del abismo que se creaba entre ellos. Javier sabía que tendría que estar preparado para una reacción negativa, pero estaba decidido a mantener la calma. Ahora le preocupaba más que nunca la posibilidad de un enfrentamiento que se había convertido en una sombra constante. Un día, mientras revisaba un libro en la biblioteca sobre la evolución de las aves, decidió dar un pequeño paso hacia el futuro. Se inscribió para dar una charla en una conferencia regional. La idea lo emocionaba y lo aterrorizaba a partes iguales. Esa decisión se sentía como un desafío que podía prevalecer sobre los ecos de desconfianza que eran su padre. Dar un golpe sobre la mesa en un lugar donde las voces se alzan sobre los temores. Sin embargo, la presión psicológica también aumentaba. ¿Estaría realmente listo para enfrentar a su padre después de esto? Los días continuaban su curso y las fechas de la conferencia se acercaban. La mezcla de emoción y ansiedad lo mantenía alerta, pero, al mismo tiempo, la incertidumbre acerca de la reacción de su padre se hacía más fuerte. Javier empezó a preguntarse si su generación de conocimientos podría abrir un espacio para un diálogo genuino. Al final de la semana, lo que comenzó como un plan a seguir se había convertido en una misión. Cada descubrimiento era una parte de él, cada ponencia una forma de gritar su verdad. Cuando se sentó a escribir los últimos detalles de su presentación, algo resonó en su mente. Debía preparar también su mensaje a su padre, una vez que se sintiera fuerte en su propia voz. No obstante, lo que no esperaba era el mensaje que recibiría esa tarde. Una llamada de la universidad reveló que una reputada figura del ámbito académico, alguien admirado por su padre, estaba interesado en asistir a su presentación. Esa misma figura, que inspiraba respeto, podría ser la clave para hacer un puente entre mundos. Javier sintió un torbellino de emociones. Tendría que enfrentarse no solo a su padre, sino a las expectativas de alguien que lo podría validar profesionalmente. Ese instante lo llevó a cuestionar una vez más las verdaderas motivaciones en el fondo de su viaje. ¿Realmente estaba listo para la confrontación? La respuesta se tornó cada vez más incierta. Pero, ante la posibilidad de un cambio real, su determinación creció. Así, con la respiración entrecortada y un corazón que latía con fuerza, Javier se dio cuenta de que se acercaba un momento decisivo, que podría cambiar no solo su vida, sino también la relación con su padre. ¿Daría este paso hacia la aceptación? ¿O sería en vano? El dilema lo consumía, y la única certeza que tenía era que el tiempo se estaba agotando. Javier se sentó de nuevo frente a su escritorio, observando la presentación que había ido construyendo con cada día que pasaba. Las aves prehistóricas en las diapositivas parecían cobrar vida mientras se imaginaba en el estrado exponiendo cada uno de sus fascinantes hallazgos. Sin embargo, el pulso de su corazón recordaba la otra gran verdad que lo acompañaba. Su padre podría estar entre los escépticos. Era un contraste que lo desbordaba. Cada letra que tipeaba era una batalla interna. En esos momentos, Javier no solo compartía su conocimiento sobre las aves, sino que se enfrentaba a sus miedos más profundos. La idea del fracaso, el juicio de su padre y la posible decepción personal. Se obligaba a concentrarse en su argumento más fuerte. Estas aves representaban un legado científico que merecía ser estudiado, más allá de la visión limitada que su padre pudiera tener. Al mismo tiempo, Javier sentía un empujón hacia el futuro.
La invitación de la figura académica amplificaba su deseo de ser tomado en serio, de demostrar que no solo era el hijo de un científico reconocido, sino también un investigador con una voz única. La preparación para la charla se tornaba entonces no solo en el uso de datos y estadísticas, sino en la elaboración de una narrativa que uniera su vida, su pasión y su principio de aceptación personal. A medida que los días avanzaban, Javier decidió buscar nuevas formas de entrenarse. Regresó a la universidad, no solo como estudiante, sino como un aprendiz diligente que quería desarrollar una habilidad crítica: comunicar. Se inscribió en un taller de oratoria, un espacio donde podía perfeccionar su discurso, aprender a leer a la audiencia y, sobre todo, proyectar confianza. Las primeras sesiones fueron un desafío. Cada tropiezo al hablar lo llevaba a cuestionar si había hecho la elección correcta. Pero al mismo tiempo empezaba a asimilar el feedback y a entender que la vulnerabilidad podía ser su mejor aliada en lugar de una debilidad. Las prácticas de oratoria también despertaron recuerdos de su infancia. Recordó cómo en sus primeros días en la escuela había estado paralizado por el miedo al que dirán. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que su voz importaba. Esa clave, la misma que había olvidado en la sombra de las expectativas de su padre, comenzaba a resurgir. En cada palabra ensayada, Javier recogía pedazos de sí mismo. Su identidad se iba forjando en el cruce de sus ansias intelectuales y sus batallas emocionales. En un momento particular, durante un ensayo, hubo un giro inesperado. Al hablar de una de sus hipótesis sobre la conducta social de algunas especies prehistóricas, notó que su interlocutor le hacía preguntas desafiantes. En lugar de frustrarse, respondió con claridad y pasión. Fue un momento revelador. No solo había aprendido a manejar las críticas, sino que había comenzado a deleitarse en ellas. Aquello lo hizo comprender que su narración podría inspirar y provocar asombro. Ya no se trataba de salvar su reputación personal, sino de contribuir a una conversación más amplia, algo profundamente valioso. A medida que la fecha de la conferencia se acercaba, el peso del mundo se transformó en una sensación de ligereza. Javier sintió que la decisión de presentar no solo era un compromiso con sus investigaciones, sino también con su crecimiento personal. La incertidumbre sobre la reacción de su padre seguía ahí, constantemente al acecho en su mente, pero ya no era el único factor definitorio de su valía. Cuando el día finalmente llegó, Javier se vio ante el espejo por última vez. Sintió el sudor en sus manos mientras ajustaba su cabello. En su corazón, un mar de emociones palpitaba. Estaba consciente de que lo que iba a hacer iba más allá de la presentación, era su grito por la aceptación, por la única forma de construir un puente entre su pasión y su familia. Sin embargo, justo antes de salir al escenario, su teléfono vibró. Era un mensaje. Su padre iba a asistir. El pálpito se intensificó. ¿Sería este el momento que había estado esperando o el preludio de un nuevo conflicto? La línea entre el triunfo y la desilusión comenzaba a difuminarse. Con su respiración entrecortada, Javier se armó de valor y cruzó la puerta, enfrentando no solo a su padre, sino a todo lo que significaba dar un paso hacia la aceptación de su verdadero yo. ¿Sería capaz de convertir este momento en algo más que una simple presentación académica? Cuando Javier cruzó el umbral del escenario, una nube de incertidumbre lo envolvió. Las luces del auditorio lo deslumbraban, y el murmullo de la audiencia se volvía un eco lejano, como si su mente intentara protegerlo de la magnitud del momento. Sentía los ojos sobre él, cada mirada un peso añadido que presionaba su pecho. Sin embargo, también sentía una chispa revolucionaria en su interior. Hoy no solo presentaría su investigación, sino que reivindicaría su identidad. Se posicionó detrás del micrófono y respiró hondo. Su corazón palpitaba con fuerza al recordar las noches de desvelo y las charlas en el taller de oratoria, donde había aprendido a canalizar sus miedos en energía creativa. Se sumergió en su presentación, y al hablar de aquellas aves prehistóricas, su voz empezó a fluir con un ritmo propio, como si las palabras fueran las alas de sus hallazgos intentando despegar. Cada diapositiva evocaba su fascinación por un mundo antiguo.
Javier se entregaba a la narración. Las plumas que originaron colores vibrantes, los cantos que resonaban a través de los siglos y las complejidades sociales que habían configurado sus comunidades. En el momento en que mostró la imagen de una especie particularmente hermosa, se sintió invadido por una oleada de confianza. Había entrado en un trance natural, una conexión pura entre el orador y el descubierto, donde el vasto océano de conocimiento se tornó accesible y cautivador. Mientras exponía sus ideas, se percató de que su padre estaba allí, en la esquina del auditorio. Su presencia era un eco de la voz interna que lo había atormentado, pero hoy eso no lo detendría. Jugó con las miradas. Algunos asistentes mostraban interés genuino, se inclinaban hacia adelante, hacían preguntas. Esa energía colectiva lo alimentaba y en lugar de sentir presión, experimentaba un creciente sentido de pertenencia. Al concluir su presentación, Javier sintió una mezcla de liberación y adrenalina. La audiencia estalló en aplausos, y eso era suficiente para comenzar su camino hacia la aceptación, no solo la de los demás, sino la de sí mismo. Sin embargo, antes de dejar el estrado, el micrófono aún colgaba de su pecho. Soltó una oración sencilla, casi impulsiva. La ciencia no es solo números y datos, es nuestra conexión con el pasado, y mi historia también es parte de ella. El eco de su voz resuena en el aire mientras se dirigía a su silla. La conexión emocional que había establecido despertó en él un nuevo entendimiento de su labor. Ya no se trataba solo de un legado familiar, sino de establecer su voz y su historia en el discurso científico. Mientras se sentaba, notó que los murmullos de la audiencia habían cambiado. Había una chispa de admiración en sus rostros, y eso encendió algo en él. La elección de su padre, visiblemente imperturbable al final de la presentación, era un enigma. Javier no sabía si en esos minutos había conquistado la aprobación de su padre o si todavía estaba en deuda con sus expectativas. Sin embargo, la sensación de poder y autenticidad que había liberado en el escenario lo llevaba a reflexionar sobre una pregunta que se instalaba en su mente. ¿Sería capaz de mantener esta conexión que había establecido con su voz e identidad en el futuro? Consciente de que lo que se había presentado iba más allá de un simple descubrimiento científico, Javier comenzó a percibir que este era el inicio de un viaje mucho más profundo. La tarea de reconciliarse con su historia familiar le abría nuevas direcciones, identificaría sus miedos, enfrentaría sus verdades y cultivaría el coraje de expresar su propia narrativa, completamente ajena a las expectativas de otros. Mientras se preparaba para abordar la inevitable interpretación de su padre sobre lo que había mostrado, Javier sintió que las decisiones que tomaría a partir de ese momento no serían fáciles. La búsqueda de su identidad podría abrir viejas heridas, pero ya no temía. ¿Estaría dispuesto a arriesgar el amor de su padre por su verdad? El silencio que lo envolvía parecía invitarlo a confrontar lo que siempre había temido. Una lección interminable sobre la aceptación personal. Justo en ese instante, su celular vibró nuevamente en el bolso. Era un nuevo mensaje, esta vez de su padre. La palabra orgulloso apareció en la pantalla, pero la pregunta que le acompañaba era inquietante. ¿Por qué no me lo contaste antes? La presión se renovó ante la promesa de una nueva conversación, y Javier supo que este solo era el comienzo de una batalla que estaba lejos de terminar. ¿Podría equilibrar su deseo de autenticidad con el legado familiar que amenazaba con pesarlo? Javier se encontró sentado en la primera fila, el murmullo de la audiencia aún vibrando en sus oídos, pero su mente había comenzado a llenar los vacíos de su reciente experiencia. La adrenalina aún corría por sus venas, pero lo que realmente absorbía su atención era el mensaje de su padre. La palabra orgulloso resonaba, pero la pregunta que la acompañaba lo golpeaba como un ladrillo. ¿Por qué no me lo contaste antes?
Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. La excitación de la presentación se contrastaba con la angustia de la conversación inminente que sabía debía tener con su padre. Era una confrontación que podría redefinir la naturaleza de su relación, un punto de inflexión que no solo alteraría su vida profesional, sino también su muy personal. Mientras conducía de regreso a casa, sus pensamientos zumbaban. ¿Por qué había temido contarle sobre su investigación antes? ¿Qué era lo que había estado ocultando? No eran solo sus hallazgos científicos lo que lo atormentaba, sino el trasfondo emocional que había estado evitando. El legado de un padre que había puesto su propio enfoque en la ciencia parecía pesar sobre sus hombros, como un manto que había aprendido a llevar con desgano. Javier comprendió que la verdadera batalla no era contra su padre, sino contra la imagen distorsionada que había cultivado sobre sí mismo. La noche se convirtió en un campo de reflexión. Javier, echado en su cama, comenzó a visualizar ese legado familiar. Era un mundo que se había construido a partir de expectativas de éxito, de la búsqueda de la validación, donde su propia voz siempre había sido un susurro temeroso. Necesitaba reescribir ese narrativo. No quería seguir siendo el eco de las ambiciones de otros, quería ser el arquitecto de sus propios sueños. Esa ambición de autenticidad lo llevó a abrir su computadora. Comenzó a escribir un nuevo artículo, uno que no sería solo una extensión de su investigación, sino una manifestación de su viaje personal. Incorporaría historias de sus experiencias en el laboratorio, momentos de duda y triunfo, así como la influencia de su padre. Quería que su voz, finalmente libre de la carga del pasado, resonara en cada palabra. Era un acto de valentía, reconocer que su historia no se limitaba a cifras y descubrimientos, sino que también estaba enraizada en sus emociones. Mientras tecleaba, se dio cuenta de que el amanecer ya había comenzado a despuntar, llenando la habitación de una luz cálida. En ese instante de claridad, la convicción se afianzó en su ser. Debía hablar con su padre no solo sobre sus hallazgos, sino sobre quién era él realmente. La aceptación de su propia historia sería el primer paso hacia un futuro en el que pudiera vivir en su plena verdad. El día que había de afrontar esta conversación crucial se acercaba rápidamente. Javier planificó cuidadosamente sus palabras, ensayando mentalmente cada una de ellas. En el fondo, todavía había un palpable temor a la reacción de su padre, una combinación de orgullo y resistencia que podría desatar heridas profundas. Cuando finalmente se sentaron cara a cara en la mesa del desayuno, la atmósfera era tensa pero expectante. Las palabras que había ensayado palpitaban en su mente, pero la prueba más grande no sería solo hablar, sino estar dispuesto a escuchar. ¿Estaría su padre preparado para entender su visión del mundo o seguiría prisionero de sus propias expectativas? Javier levantó la mirada y vio a su padre, esa figura imperturbable, y se preguntó si podría cerrar la brecha entre sus mundos. Pero justo en el momento en que abrió la boca para hablar, su padre lo interrumpió. «Antes de que empieces, hay algo que necesito decirte». El momento de la verdad había llegado, y con ello, una nueva incertidumbre se apoderaba de Javier, revelando que la batalla por su identidad apenas comenzaba. El sonido de la voz de su padre cortó el aire, una pausa que parecía extenderse y llenar el espacio con la tensión palpable de lo no dicho. Javier contuvo el aliento mientras su padre, con un gesto deliberado, comenzó a hablar. Cada palabra del hombre que había admirado y temido a partes iguales caía como un peso sobre sus hombros, y la incertidumbre de lo que vendría lo envolvía como una niebla espesa. «Sé que siempre has trabajado en el laboratorio, Javier, y que te has esforzado mucho», comenzó su padre, mirando a los ojos de su hijo con una mezcla de seriedad y preocupación. «Pero también he sentido que hay algo más profundo en ti que no se ha expresado. Tú no eres solo un científico, eres un alma curiosa, y creo que a veces has dejado que mi propia visión sobre la ciencia te limite». Javier sintió un cosquilleo en su pecho, un atisbo de esperanza que lo empujaba a abrirse, a confrontar sus propios miedos. ¿Era posible que su padre ya hubiera vislumbrado la complejidad de su identidad más allá del mandato científico? «¿Por qué nunca me lo dijiste antes?», se atrevió a preguntar, su voz sonando más fuerte de lo que había esperado. «Porque no sabía cómo hacerlo», confesó su padre.
Siempre pensé que quería que fueras un hombre fuerte en el campo de la ciencia, así como lo fui yo. Pero quizás estaba equivocado, quizás solo quería que me hiciera sentir orgulloso. Tal vez la verdad comenzaba a salir a la luz. Javier sintió un torrente de emociones contradictorias. Estaba al borde de desterrar años de malentendidos, pero también era consciente de que la conversación recién comenzaba. La vulnerabilidad de su padre era un espejo que reflejaba su propia lucha interna. Cuando por fin pareció que la barrera se había quebrado un poco, comenzó a articular lo que había sentido durante años. Papá, he estado luchando con la idea de quién soy y qué quiero ser. Sabía que mi trabajo en el laboratorio no era solo un número o un proyecto, pero no entendía cómo eras tú el único que podía ver eso. Siento que he estado escondiéndome detrás de tus expectativas, dijo con voz entrecortada, sintiendo cada palabra como una liberación. Se produjo un silencio, apenas respirable, como si el tiempo se detuviera. Javier sintió la mirada de su padre escudriñándolo, y en ese momento se dio cuenta de que los dos estaban navegando en un mar de emociones crudas, vulnerabilidades expuestas. Había riesgos, sí, pero el mayor de todos era permanecer en la sombra de la identidad de otra persona. Javier tomó aire y agregó: estoy empezando a construir mi propia narrativa, y no se trata solo de mi carrera, sino de cómo quiero vivir cada día, de lo que realmente me apasiona. Quiero poder ver lo que yo deseo, no solo lo que tú deseas para mí. La respuesta de su padre fue lenta pero firme. Entonces, quizás sea el momento de que ambos aprendamos a escuchar, a tus palabras, a tus sueños y también a las inseguridades que hemos guardado. Esa chispa de entendimiento fue como una nueva inyección de energía en Javier, pero junto con la emoción y la esperanza, también sintió el peso de sus propias decisiones. Había planos que ejecutar, cambios que implementar, un camino que construir, y la incertidumbre a la vuelta de la esquina. Cada paso exigiría valentía. El tiempo apremiaba, y mientras la conversación se llenaba de detalles sobre sus investigaciones, Javier tomó la decisión de llevar su autenticidad a otro nivel. Tomar la voz no solo en el ámbito personal, sino en su profesión. Planeaba impulsar su trabajo en una dirección que nunca antes había considerado, una que conectara su investigación científica con su propio viaje emocional. Con el impulso de esa conversación, la idea de hacer una presentación no solo científica, sino también profundamente personal, tomó forma en su mente. Crear un discurso que resonara no solo con sus colegas, sino que también captara la esencia de su experiencia vital. Era un paso hacia lo desconocido, hacia una conexión más genuina. Así, mientras los rayos del sol se filtraban por la ventana, Javier comprendió que tendría que enfrentar nuevas críticas y oposición. Inspirado por el deseo de encarnar su verdad, se propuso crear un espacio donde su voz pudiera ser escuchada, todo a la par que cultivaba su relación con su padre. Sin embargo, el temor sobre cómo reaccionarían su círculo profesional lo inquietaba. El momento crucial estaba a la vista. No solo tendría que defender su trabajo ante la comunidad científica, sino también su nueva visión del mundo. ¿Aceptaría su equipo este cambio de dirección? ¿Estaría su padre dispuesto a abrazar la transformación? Con cada decisión tomada, el camino se tornaba más empinado, y la combatividad que había despertado en él revelaba que la verdadera lucha empezaba ahora. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que vendría, tanto en su carrera como en su relación familiar? La lucha por su identidad apenas empezaba, y el eco de esa conversación seguía resonando dentro de él, impulsándolo hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Con la idea de la presentación pulsando en su mente como un tambor insistente, Javier se sumergió en su trabajo con una determinación renovada. Cada día en el laboratorio, la luz que antes se difuminaba en la rutina se tornaba ahora nítida. Comenzó a investigar no solo los datos y los números, sino también las conexiones personales que podía establecer con ellos. Quería integrar su experiencia, sus emociones, en el corazón de su trabajo científico. Se dio cuenta de que tenía una habilidad poco común: contar historias.
Las narrativas que había escuchado sobre su campo de estudio lo habían acompañado a lo largo de su carrera, formaban parte de su esencia, pero nunca había considerado contarlas desde su propio ángulo, desde su voz. A medida que las ideas comenzaron a fluir, escribió incansablemente, plasmando en su computadora relatos de descubrimientos prehistóricos que lo inspiraban, añadiendo anécdotas de su vida personal que reflejaban sus luchas y triunfos. Cada frase que escribía era como un ladrillo más construido en la base de su nuevo camino. Sin embargo, cada ladrillo traía consigo un peso. Irónicamente, la memoria de su padre permanecía presente, un espectro que podía sentirse empujando por su aprobación y anillando que su propia autenticidad prevaleciera. ¿Cómo podría hacer que su padre entendiera el cambio que estaba buscando? La pregunta lo acosaba, pero no podía permitir que esta angustia lo detuviera. En una de esas noches solitarias en su oficina, mientras revisaba sus notas, un pensamiento penetrante le cruzó la mente. Si quiero que ellos escuchen, debo ser el primero en escucharlos a ellos. Esa idea lo llevó a considerar la posibilidad de un espacio de diálogo, no solo con su equipo, sino también con su padre. Una reunión informal donde compartir sus visiones, sus expectativas y sus temores directamente. Quizás sería el primer paso para cimentar la base de su nueva narrativa. Al iniciar este plan, Javier se sintió vulnerable. Organizar esa conversación deseada significaba exponer sus miedos y abrirse a ser cuestionado sobre sus nuevas ideas. La voz de la duda resonó en su mente. ¿Estás preparado para enfrentar el rechazo? Decidido a no ceder ante sus inseguridades, Javier tomó la iniciativa. Envió un correo a su equipo sugiriendo una reunión para compartir la dirección de sus investigaciones y cómo su experiencia personal influiría en su desarrollo futuro. Esperaba que esta vulnerabilidad lo acercara a sus colegas, aunque sintiera un nudo en el estómago imaginando la posible crítica. El día de la reunión, el ambiente era denso. La sala de conferencias, normalmente fría y austera, parecía encerrar un calor incómodo mientras todos tomaban asiento. Javier tomó un profundo respiro, recordando el compromiso que había hecho consigo mismo, y comenzó a hablar. Relató su viaje de autodescubrimiento, poniendo en contexto cada dato técnico con su experiencia emocional, sus retos e incluso sus fracasos. Cuando terminó, un silencio cargado de impresiones flotó en el aire. Algunos rostros mostraban sorpresa, otros asombro. La tensión se rompió con las preguntas y comentarios de sus colegas. Había conseguido conectar, abrir un diálogo. Sin embargo, su mente se desvió hacia el momento en que compartiría esta nueva perspectiva con su padre. Javier sabía que su relación era una parte esencial de esta revisión personal. ¿Cómo reaccionaría su padre, especialmente en un contexto donde él había sido controlado? Esa noche, con la notificación de su presentación resonando en su cabeza y el eco de la conversación en el laboratorio todavía latente, Javier se sentó a escribir la charla dirigida a su padre. Sin embargo, como si hubiera un imán invisible, se detuvo en seco. ¿Realmente estoy listo para esto? Las dudas empezaron a arrastrarlo nuevamente, llevándolo a cuestionar no solo lo que había logrado, sino todo lo que estaba por venir. El gran desafío se acercaba, y mientras la ansiedad crecía, Javier se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. ¿Podría mantenerse firme frente a la verdad que quería expresar? La búsqueda de autenticidad no dejaba de presentar nuevas dificultades. En el horizonte, una voz interna lo instaba a avanzar, pero ahora no solo se trataba de su trabajo, sino de su relación más cercana. Estaba en la frontera de un cambio significativo, y la pregunta más difícil seguía agazapada. ¿Estaba preparado para las consecuencias de su verdad? En ese momento, supo que debía encontrar la respuesta pronto, justo cuando una serie de eventos inesperados comenzaba a tambalear los cimientos de su nueva dirección. Javier había recorrido un largo camino desde su primer día en la universidad hasta la reciente presentación en el simposio. Cada descubrimiento relacionado con las aves prehistóricas había sido más que solo un avance académico. Había sido el catalizador de una transformación personal.
Había aprendido a conectar con su pasión, pero lo que le quedaba por enfrentar era la relación con su padre y la forma en que sus aspiraciones afectarían esa conexión. La decisión de hablar con su padre sobre sus sueños y su investigación se había convertido en su mayor desafío y su insistente motivación. Desearía que el miedo no le abrumara, pero al mismo tiempo comprendía que esa conversación era necesaria para desatar el potencial que sentía latir en su interior. Era hora de solidificar su papel como científico y como hijo, ambos en constante evolución. El día de la reunión finalmente llegó. Javier se tomó un momento antes de entrar en la cocina, donde su padre lo estaba esperando. Las paredes estaban cubiertas de recuerdos familiares, imágenes de su infancia, de su padre trabajando en la tienda y de instantes que parecían pesados en la atmósfera. Sin embargo, él se recordó a sí mismo que todo viaje comienza con el primer paso, el primero ante el corazón de su padre. «Mañana es tu día de presentar los hallazgos en esa conferencia», comenzó su padre. Su tono casual parecía ocultar una fragilidad no expresada. «Sí, papá, quería hablarte sobre eso», respondió Javier, su voz un poco más firme de lo que podía sentir. «Lo que estoy haciendo es más que un trabajo académico. Quiero compartirte mi pasión por las aves prehistóricas y cómo me han llevado a comprender quién soy». El silencio llenó la habitación como un eco distante, y cada palabra parecía estar en el aire, esperando una respuesta. Javier sentía que la incomodidad se transformaba en un puente, un camino diseñado para llevarlos a una conversación más profunda. «Entiendo que esto puede ser un poco extraño para ti», continuó Javier, «pero he estado trabajando mucho en esto porque siento una conexión muy profunda con lo que hago. No solo es ciencia, es parte de mí. He estado ocultando este lado, creyendo que no sería aceptado». A medida que hablaba, las emociones que había atrapado por tanto tiempo comenzaban a erupcionar en su pecho. La conversación fluía y pronto se sintió impulsado por una energía nueva, un empoderamiento que no había anticipado. Las palabras se volvían más fluidas, cada frase meciéndose al ritmo de su sinceridad. «Quiero que comprendas que este deseo por seguir adelante y descubrir más sobre mí mismo no significa que te rechace ni que ignore el legado familiar. Al contrario, quiero construir sobre eso, pero a mi manera». Por primera vez, los ojos de su padre mostraban una apertura que él no había anticipado. La mirada inquisitiva de su padre se mezclaba con un leve asombro, como si comenzara a atisbar una nueva perspectiva. La voz de Javier resonaba en el espacio sagrado de la cocina, proyectando una luz sobre la verdad que más le temía compartir. «¿Y qué es lo que realmente deseas, Javier?», preguntó su padre, la gravedad de su voz amenazando con disolver el resto de la tensión en el aire. «No solo quiero que me veas como un científico o un hijo, quiero que veas mi esencia», explicó Javier. «He encontrado una voz que antes temía aceptar y deseo que lo reconozcamos juntos. No puedo seguir escondido detrás de tu legado y tampoco quiero que mi legado se convierta en un reflejo vacío». La emoción comenzó a envolverlos. La vulnerabilidad que había compartido permitió que Javier conectara con su padre de una manera más auténtica. A medida que el diálogo proseguía, Javier comprendió que no solo estaba luchando por su identidad, sino que se le estaba creando una oportunidad de reconciliación. Con cada respuesta y cada pregunta se abrió un espacio inesperado para la comprensión mutua. Su padre expresó sus propias inseguridades, sus temores de que Javier se alejara de su legado, y Javier reveló la carga de expectativas que había llevado durante tanto tiempo. Allí, entre historias y sentimientos, se empezaba a construir una nueva narrativa, no solo con los palos de la tradición, sino con las flores del entendimiento. Finalmente, cuando la conversación llegó a su fin, el padre de Javier asintió. «No puedo garantizar que siempre entienda cada paso que tomes, pero estoy aprendiendo y estoy dispuesto a escucharte. Lo que deseo es que siempre puedas ser tú». Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas, pero en el fondo había una sensación de tranquilidad. Había conquistado un nuevo terreno, un espacio en el que la validez de su voz había sido reconocida.
La conexión con su padre había surgido de las sombras de la desconfianza, iluminando el camino hacia la aceptación. Javier, al salir de la conversación, sintió como si una enorme carga se hubiera levantado de sus hombros. Había adquirido una confianza sólida y una claridad renovada. En lugar de perder su identidad detrás de las expectativas familiares, había encontrado un nuevo equilibrio que honraba tanto su legado como su singularidad. Esa noche, mientras Javier se preparaba para su presentación, sabía que no solo estaba compartiendo su trabajo académico, sino que iba a inaugurar una nueva etapa de autenticidad en su vida. Cada diapositiva no solo contaba una historia sobre aves prehistóricas, sino que también tejía su historia personal, creando un puente hacia el futuro que realmente anhelaba. Javier ya no era solo un joven atrapado entre el legado familiar y su pasión, era un paleontólogo confiado, dispuesto a enfrentar nuevos desafíos, listo para alzar su voz y volar alto, como las aves de su estudio. Su sueño no solo era posible, ahora tenía cuerpo y presencia. En el último momento, antes de cerrar la computadora y salir para su presentación, Javier no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y sacrificio. Había llegado a un punto de confluencia entre su pasión y su familia. La lucha valió la pena, y la sensación de satisfacción lo envolvía como un abrigo cálido. Este era el momento de mostrar su verdadero yo al mundo, no solo como hijo, como paleontólogo, sino como un ser humano inmensamente capaz de construir su propia narrativa. La historia de Javier concluía en una nueva sinfonía de aceptación, no solo consigo mismo, sino con su legado. Así, tomaba la delantera en un viaje no solo hacia su futuro, sino también hacia una nueva relación con su padre, anhelando lo mejor de ambos mundos, la libertad de soñar y el honor de pertenecer. Este era el resultado de su viaje, la superación de miedos y la transformación en un ser auténtico que sabía que podía volar hacia un futuro lleno de posibilidades. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que estas narrativas lleguen a más corazones. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, nos encantaría saber tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de superación personal.